Buenos días. Si me queréis acompañar, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Voy a leer del verso 8 hasta el verso 12, del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La palabra del Señor. Bueno, quiero hacer una pequeña confesión, y es que yo desde hace mucho tiempo he querido predicar del tema de la ascensión del Señor, pero o no he encontrado el momento, o no he sabido encontrarlo, o sí que podía decir que el Señor me hablaba, la palabra del Señor me inspiraba, pero no al punto para venir y dar una predicación en un domingo. Así que lo primero que quisiera reconocer es que quizá la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a mí no me la han predicado nunca. Nunca. Y creo que es uno de los textos más olvidados, menos favorecidos, menos tenidos en cuenta, y espero que a partir de hoy esto deje de ser así. Porque mirar, todo el misterio de Cristo, cuando digo todo el misterio de Cristo, digo su encarnación, su muerte, su resurrección, todo esto culmina, todo esto nos lleva al momento más glorioso del Evangelio. Porque la ascensión de nuestro Señor Jesucristo no es el fin del Evangelio realmente, sino que es el culmen, es el momento más glorioso. Mirad, no sé si esto alguno lo habrá pensado alguna vez, y tranquilos que no digo ninguna barbaridad. La ascensión de nuestro Señor representa que por primera vez en la historia, un hombre, nuestro Señor Jesucristo, un hombre, entra en la gloria del Padre con un cuerpo resucitado, y ahora con él, porque Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, ahora con nuestro Señor Jesucristo, nuestra humanidad, nuestra carne está en el cielo. Nunca nuestra carne había estado allá. Nunca nuestra humanidad no podía estarlo. Aparte de que aquel mundo, no solo por la parte de atmósfera santa del Señor, también es un mundo espiritual donde hay gobernadores, potestades, principados. Allí no se sube con este cuerpo. Allí, en esta dimensión, no se entra con este físico.
Entonces repito, el Señor por primera vez en la historia humana, Él que es perfecto Dios y perfecto hombre, hablo de nuestro Señor Jesucristo, el Cristo que se encarnó en el vientre de María, el Cristo que sufrió los salivazos, los esputos, los insultos, el Cristo que fue traspasado con sus clavos en la mano, en los pies, el Cristo que fue herido por la lanza en el costado, con ese cuerpo herido, con las cicatrices en ese cuerpo, sube a la gloria del Padre. Y con Él subimos nosotros. ¿Por qué? Porque donde está la cabeza, que es Cristo, allí está el cuerpo. Y donde está la cabeza está el cuerpo. Y donde está el cuerpo también están los miembros. Dicho con otras palabras, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fijaros cómo lo expresa la Biblia en Efesios. Parecería que lo normal sería que llegara un día en que nos hará sentar, o que llegara un día que nos sentará, futuro, pero en Efesios se expresa ya como algo acabado, terminado, hecho. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y por si fuera poco, no es que llegó al cielo como invitado o como huésped, ha llegado ahí para sentarse a la diestra de la majestad de Dios. Y allí inaugura su ministerio celestial en los cielos. ¿Y qué ministerio tiene ahora? Pues 3 cosas sagradas, imprescindibles. La primera, que si Él no hubiera subido allá, si yo no me fuere, el Espíritu Santo no puede venir a nosotros. La segunda, que ahora Satanás, cuando yo peco y él va a acusarme delante del Padre, Jesucristo dice, fuera. Esa deuda ya está pagada. Él intercede por todos nosotros. Y la tercera, la acabamos de leer, está preparando morada. Porque donde yo estoy, yo quiero que vosotros estéis conmigo. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Nuestro Señor, Rebeca necesita ánimo en esta mañana y esta palabra es una palabra no solo de ánimo, es una palabra, Rebeca, de esperanza y de gloria. Quizá mentalmente puede pensar ella que también un abrazo o también la salud, pero si somos espirituales, que lo somos, la palabra del Espíritu Santo aún tiene más fuerza, más poder y traspasa más que cualquier abrazo humano. Porque esto nos hace ponernos en sintonía, en presencia del Señor, con la gloria del Señor que está aquí en esta mañana. El Señor no resucita para volver a la vida antigua. El Señor sí resucitó y estuvo 40 días aquí. Pero la idea no era quedarse aquí. La idea no era volver a lo de antes. El Señor resucita para volver a una vida glorificada y eterna. Una dimensión de vida que nosotros, hoy aquí, aun siendo hijos de Dios, la desconocemos. Y también es curioso, porque el Señor ascendió y le vieron mientras ascendía. Y era necesario que esto fuera así, porque si resulta que nuestro Señor va teniendo apariciones y llega un momento en que las apariciones dejan de aparecer, hubiera podido quedar la sospecha de que se fue, lo dejamos de ver, quizá murió y de nuevo volvió a la tumba. Pero la ascensión nos deja claro que el Señor no regresa a la tumba, sino a la gloria del Padre. Estos 40 días que el Señor pasó aquí, sobre todo haciendo visitaciones, apariciones y manifestaciones a los discípulos, tenían como un propósito educativo. Era irlos preparando para decir, físicamente hemos estado 3 años y medio juntos. Hemos comido juntos, hemos bebido juntos. Me habéis visto llorar, me habéis visto cansado.
hemos ido por los caminos, hemos acumulado polvo. Me habéis visto con la samaritana, me habéis visto hacer señales, maravillas y milagros, resucitar a la hija de Jairo, me habéis visto resucitar al hijo de la viuda de Naín, habéis visto también cómo resucitó Lázaro, pero mirar, viene un cambio de dimensión, viene un cambio de orden, nuestra relación ahora ya no será así. Si a Cristo conocimos aún en la carne, ya no le conocemos más. Vamos a pasar a una relación espiritual, a una relación movida, presidida y guiada por el Espíritu Santo y por la fe. Bueno, el tema importante también es en la ascensión, este momento en que varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué estáis mirando al cielo? A primera vista estaban haciendo lo correcto, ¿no? Porque si el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿por qué? Porque de allí viene mi socorro. Pues hombre, si el Salmo da licencia para levantar los ojos a los montes, más se puede estar con los ojos puestos en ese monte y en ese lugar donde el Señor acaba de marchar hacia la gloria del Padre. Pero el tema es este. Si el Señor acaba de ser ocultado por una nube, no entendáis que es una nube atmosférica ni de lluvia, esta nube representa lo que se llama la Shekinah, la gloria del Señor, la misma presencia del Señor que habitaba el templo y el tabernáculo, y que cuando caía esa gloria, todos acababan postrados con la nariz en el suelo. Bueno, si el Señor ha ascendido a los cielos, una nube le ha tapado y ya no le puedes ver, y sobre todo de alguna manera Dios Padre ha corrido la cortina para que no le veas más, ¿qué sentido tiene seguir mirando o estar mirando lo que ya no vas a poder ver más? ¿Sí? Spurgeon lo dice así: un pequeño exceso en lo correcto puede ser erróneo. Y el pastor Agustinet de Amposta, Agustín Miralles, lo dice todavía mejor para mí. Él lo dice así: José Mari, esto más bonito ya quedaría feo. Spurgeon dice, un pequeño exceso en lo correcto, es decir, cuando lo correcto lo quieres hacer más correcto y lo más correcto todavía lo quieres hacer correcto, lo más bonito ya empieza a quedar feo. Mirad, hermanos, sabed esto. Ojalá que a partir de hoy podamos tener profundas experiencias con Dios, porque el Señor las da y son regalos. ¿Sí? No hablo ya de milagros, ni de señales, ni de maravillas, sino visitaciones del Señor. En el momento del culto, en el momento de la alabanza, porque el poder del Señor se manifiesta en medio del culto, cuando estamos también en lo privado orando. Entonces, bendito sea Dios porque nos da estas experiencias, que puede ser, bueno, por una vivencia, puede ser también en una palabra, puede ser también en una visión. Pero ¿sabéis qué pasa a veces? A veces, cuando ocurren estas experiencias del Señor, que las personas corremos el peligro de quedar suspendidos, atrapados, retenidos, como adictos a esa experiencia. Queda como el deseo de querer revivir, como de querer volver a vivir ese momento tan glorioso que he tenido. Pero como dice el Efrén en la prédica de Apocalipsis, no se trata de que los medios se coman el fin, ¿sí? No se trata de eso, no se trata de eso. Las sensaciones pueden venir del Señor, la experiencia puede venir del Señor, pero no es el fin. ¿Y sabéis qué pasa? Que a veces de forma sutil, y esto
es algo que atañe mucho a la Iglesia del Señor y que cuando estuvimos aquí aquellos años, casi 10 años de Casa Bíblica, lo vimos más de una vez en la carne y en la sangre, cuando uno queda atrapado en esa vivencia, en esa sensación, y la experiencia se pone por encima de la obediencia a la palabra de Dios, se abre la puerta a algo muy peligroso y que se llama el delirio místico. No os extrañéis de que los ángeles dicen hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Cuando hay un delirio hay un cambio grave en las capacidades mentales. Hay pensamientos confusos y falta conciencia del entorno. Aquí en algunos momentos, no pocos, siempre había el iluminado de turno al que Dios le había hablado, al que Dios le había dicho y al que Dios le dirigía a hacer cosas que ninguno de los demás ni podíamos entender, ni las veíamos claras, y a veces tenía que entrar una autoridad superior para decirle a tal persona, hasta aquí, hasta aquí. Eso sí, con el delirio ya os doy el remedio. No hay nada más eficaz para cortar el delirio que la obediencia a la palabra de Dios. Porque justamente lo que provoca el delirio es que la sensación se sienta en el trono donde tiene que sentarse la obediencia. Entonces, cuando la emoción, que es lícita, pasa por delante del mandato, de la orden, cuando sentir a Dios va por delante de obedecer a Dios, lo digo con otras palabras, si resulta que esa experiencia tan gloriosa que yo digo que he tenido con Dios no me lleva a perdonar más, a servir más, a amar más y a obedecer más, esa visión ha sido una ilusión, o ese sueño más bien ha sido una pesadilla, o bien aquella ilusión acabó en una alucinación. Por eso os digo que aquí los ángeles, no es como digas, qué tipos tan duros, bueno hombre, un momento, por favor, no, sino que aquí los ángeles no reprochan a los discípulos mirar, les reprochan por quedarse mirando, les reprochan porque ellos no van para pagar el culto ni para pagar la adoración, sino para pagar la distracción. La distracción. Y los angelitos, estos dos varones vestidos de blanco, de la misma manera que en el sepulcro dicen a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aquí hacen también la pregunta, ¿qué hacéis mirando al cielo? Pero las dos preguntas se enfocan en el mismo punto común. Me parece que estáis buscando a Jesús donde no lo vais a encontrar. Así que poner vuestra atención en el lugar correcto. Dejen de mirar al cielo, porque Dios no los quiere mirando, sino actuando y obedeciendo. Regresen a Jerusalén, que esa es la orden que os acaba de dar el Señor antes de partir al cielo. Gracias a Dios por esos dos angelitos, que en momentos concretos dicen, ten cuidado que vas a perder el bus. O como Elías, solo yo he quedado, tus altares han derribado, tus profetas han matado. Elías, toma, se dieran unos garbanzos, unos frijoles, unas judías, come un poquito que largo camino te resta. Come. Mirad a veces qué respuestas tan espirituales a problemas tan profundos. Tengo una depresión, estoy en un agobio, no sé cómo salir. No es bromeo, hermanos. Invita a comerle 2 huevos fritos con patatas y chorizo, puede ser un tremendo remedio espiritual. Y qué buena que está la comida. Y esa comida, la Mari ya ríe, me ha reseteado. ¿Sí? Elías, levántate y come, que largo camino te resta. Porque Dios nos quiere aquí mirando, sino hay que ir a Jerusalén
hay que ir a Judea, hay que ir a Samaria y hasta Cuba. Y hasta Cuba, hasta lo último de la tierra. Es cierto que, a ver, seamos justos, en aquel momento, en aquel monte, pasó algo sagrado, único, irrepetible. Hace 7 días hablábamos de otro monte y de la transfiguración, ¿no? Fue tan glorioso que Pedro, dice la Biblia, no sabía lo que decía. Quería hacer enramadas, quería hacer casitas, no. Pero la Biblia estaba confundido. Claro, en aquel monte es el momento donde Emi, por última vez, vieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo preguntarte? El otro día Mari y yo veíamos una película de un padre con el hijo que va a una foto buscando a su hija. Y claro, el único recuerdo que tiene él es cuando la vio por última vez. Y a partir de ahí empieza la búsqueda. Pues para nuestros hermanos que amaban al Señor, lo dejaron todo para seguir al Señor. Fue el momento en que se nos va. Se nos va a la gloria del Padre. Va a un lugar mejor y ha cumplido la tarea. Padre, la obra que me diste que hiciera, hecha está, consumado es, pero nos quedamos sin Él. ¿Está bien? Bueno, igual que antes hablábamos del delirio místico, mis hermanos, ¿sabéis algo también que atrapa mucho en la Iglesia y que tened mucho cuidado? La nostalgia. La nostalgia. Aquella idealización de que el tiempo que pasó, de que aquello que vivimos, aquel retiro, aquella iglesia, aquellos tiempos, aquellas comidas, eso fue lo mejor. Esto no es cierto, y lo dice la Biblia. Nunca acertarás cuando pienses que el tiempo pasado fue mejor. Lo mejor, mis hermanos, en esta casa, en Cristo y para cada uno de vosotros, lo mejor está por venir. Y no solo porque un día vendrá el Señor, sino lo mejor está por venir hoy mismo. Porque el peligro de la nostalgia es que como estás mirando atrás, y ninguno que pone la mano en el arado para mirar atrás es apto para el reino, el peligro de la nostalgia es que no te deja recibir lo que hay para hoy en este momento, Rebeca. Quizás la lucha que tiene ella ahora. Lo que pasa allí, lo que pasa allá, sí, sí. Pero por eso es palabra de fe. Fe porque es del Señor, pero fe también porque tengo que creer que a pesar de mis problemas, esta palabra puede darme el poder, la fuerza y la gracia, no para que se vayan ya los problemas, que el Señor los puede quitar, sino para que en medio de los problemas yo pueda tener paz en medio de la tormenta, lo cual es glorioso. Porque tener paz cuando no cae en vigas, bueno, pero es que la paz del Señor no es esa paz por ausencia de guerra, sino que la paz del Señor, donde se experimenta y se ve que es de otra naturaleza, es porque uno la tiene no cuando no corren las balas, sino cuando las balas te están silbando por encima de tu cabeza. Creo que os lo conté una vez. Tengo la boca muy seca. Os lo conté una vez. Porque ya voy teniendo unos años. 63 concretamente. Que estaba en Vichy. En Vichy no es dentro del agua mineral. Estaba en Vichy, en lo que fue la capital de Francia, hace mucho tiempo, antes de París. Y fui a una conferencia que habían cientos, quizá miles de hombres. Y vino un momento de ministración. Ministraciones que hay momentos que son preciosas. Las personas oran por las personas, pero en medio de una reverencia, en una solemnidad, con una gracia, en fe. Y yo estaba a muy pocos días, Mari, de empezar aquel viaje cuando vivíamos en Zaragoza, Efrén, que me iba con Luis Gil y con Fernando, o Francisco de Madrid. Me iba a El Salvador, a Honduras, a Guatemala y acabábamos la campaña en Estados Unidos. Yo, del Serrallo, recuerdo que fueron 11 aviones en unos días.
Y bueno, estaba con expectativa, pero también con un poquillo de tembleque, una salida de estas, ¿no? Aquel hombre no sabía nada. Y vino hacia mí y oró en esta línea. José Mari, tranquilo. Este viaje lo ha puesto el Señor. Va para ti también. Este viaje va para ti también y para ti también y para mí. Este viaje lo ha puesto el Señor. Y si el Señor ha puesto este viaje en este momento, el lugar más seguro para nosotros 4 es Cuba. Cuba con los mosquitos. Cuba con los apagones. Cuba sin alimentos. Cuba sin gasolina. Cuba sin transporte. Cuba con tantas familias desanimadas y enfermas. Cuba con tanto atraso. Cuba con tanto dolor. Cuba en medio de este desierto. Cuba es el mejor lugar para nosotros. Y de paso, nosotros bendecimos a toda la Iglesia del Señor aquí. ¿Por qué? Porque nosotros al salir para afuera, bendecimos a los que quedan dentro. Y los que quedan dentro para que nosotros podamos salir fuera. Bendición sobre bendición, hermanos. Y el trabajo, Raúl, va a estar más cuidado esta semana que nunca que cuando estás tú. Porque si realmente Pedro deja la barca, cuando Pedro deja la barca, la familia comía de la barca de Pedro. Pedro deja la barca, deja las redes y dejándole todo le siguió. Y no por 2 semanas, para el resto de su vida. Pero aquí hay un buen negocio. ¿O no, Fernando? Porque si resulta que yo dejo mis cosas, que tampoco son mis cosas, pero si resulta que yo dejo mis cosas para ir a servir a las de él, el negocio es redondo. Porque cuando yo sirvo al Señor en las cosas del Señor, el Señor se encarga de las mías. Y Él lo hará mejor que yo. Así que os animo a dejar las cosas en manos del Señor y apuntaros a los viajes, porque somos misioneros. Somos misioneros. Y la mejor manera de prepararnos para la venida del Señor y los 22 capítulos de Apocalipsis es obedeciendo el mandato del Señor, la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, empezando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dándonos cuenta y recibiendo el testimonio de que la palabra de Dios es verdad, que tenemos casa en Cuba, tenemos hermanos en Cuba, tenemos padres en Cuba, tenemos madres en Cuba, tenemos alimento en Cuba. Y por gracia del Señor, allí donde vamos nosotros, Él vendrá con nosotros y todos participaremos de la bendición. No por nosotros, sino por la fidelidad de la palabra del Señor. Que Él ha dicho, vosotros cumplid mi mandato y yo me ocuparé de lo vuestro. Y queda tranquilo que nadie se va a ocupar mejor de Él. Eso no quiere decir que Él se ocupe como a lo mejor te ocuparías tú. Y que después cuando vuelvas digas, ostras. Pero la gloria postrera será mayor que la primera. Cuidado, mis hermanos, porque el Espíritu Santo no viene en el monte de la nostalgia. El Espíritu Santo viene en el aposento alto. Y el aposento alto está en Jerusalén. Muchachos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ya, hay que regresar al lugar del peligro. Hay que regresar al lugar de la incomodidad. Hay que regresar al lugar que trae tan malos recuerdos, allí donde crucificaron al Señor. Hay que volver allí donde lo negamos. Hay que volver allí donde pasamos tanta angustia. Hay que volver allí donde vamos a sentir quizá tanta debilidad. Pero el Señor no se equivoca. Hay que volver, hay que obedecer. Allí recibiréis el Espíritu Santo. Allí recibiréis poder. ¿Y el poder para qué es? Para ser testigos. Y el testigo no cuenta doctrinas, el testigo no cuenta lo que opina, el testigo no cuenta lo que cree, el testigo no da impresiones, el testigo cuenta lo que ha visto. Lo que he visto. De lo que hemos visto, dice Primera de Juan, creo al final, de lo que hemos oído, de lo que hemos visto, de lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida, de eso os damos testimonio. Y de la misma manera que dice Jesús, si no fuera así os lo hubiera dicho, los apóstoles no mienten.
El Espíritu Santo, mis hermanos, siempre mira adelante. Siempre mira adelante. ¿Os acordáis de nuestro hermano Pablo? Esto hay que meditarlo concienzudamente. ¿Os está atrapando la palabra del Señor, mis hermanos? ¿Sí? Filipenses 3, versos 13 y 14, Pablo dice, olvidando ciertamente que lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Claro, nosotros siempre pensamos que cuando se trata de olvidar lo que queda atrás, solo pensamos en nuestra vida pecaminosa, en el desastre, en la desgracia, en la maledicencia, en el robo, en la pillería, en el insulto, en la fornicación, olvidando lo que queda atrás. Pero mi hermano, esto hay que abrirlo también para el otro lado. Cuando Pablo dice olvidando lo que queda atrás, también dice y olvidando no solo lo pecaminoso, sino también lo glorioso. Esto sí de pronto. Olvidando también que yo estuve 2 años o 3 años en el desierto de Arabia a solas con el Señor y allí recibí la revelación del Evangelio. Yo también, los ángeles me han tocado para que deje de, si una vez en la carne o en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, conozco a un hombre que subió hasta el tercer cielo y allí escuchó palabras que no le es dado al hombre expresar, palabras inefables. Pablo, déjalo. ¿Cómo? Déjalo. Déjalo. Porque igual atrapa una cosa, mis hermanos, que puede atrapar otra. Ya pasó. Como diría mi yerno, Agustín, ya fue. Ya fue. Entonces, el tema es, ni quedarse mirando al cielo, ni estar todo el día como las gallinas. ¿Qué hacen las gallinas todo el día? Miran abajo así, ¿no? Entonces, con el móvil, muchos ya se están convirtiendo en gallinas, están todo el día escarbando abajo. Siempre abajo, como las gallinas, siempre mirando a tierra. Entonces, hay que buscar el equilibrio. Porque si solo miro al cielo, el arroz se me va a pasar. Pero si solo estoy pendiente del arroz, el arroz al final no lo voy a comer para la gloria de Dios y no lo voy a disfrutar. Equilibrio, mis hermanos. Balance. Y para ir casi terminando, pensando en todos nosotros, pero pensando también en Jonathan, en el ayudante de dirección de equipo audiovisual, pensando en Pau, pensando en Teo, pensando en Maureen, en Giancarlo, pensando en Gaby, pensando que a veces estamos en la escuela o estamos en el instituto o estamos en círculos universitarios o nosotros mismos estamos delante de personas de ciencia que justamente todo lo que no pueden tocar y medir y comprobar no existe. Bueno, tened bien claro que la ascensión para nada es acientífica, para nada es acientífica, porque repito, la ciencia que estudia aquello que es medible, observable, cuantificable, lo que llaman el método experimental, análisis, laboratorio. Pero es que el cuerpo con el que ha resucitado, nuestro Señor Jesucristo, ya no es un cuerpo natural. No es un cuerpo de este mundo, por lo menos conocido hoy en el orden de este mundo. Primera de Corintios, capítulo 15, dice algo separadito, pero dice algo asombroso. Hablando de Cristo dice, fue resucitado en gloria con cuerpo espiritual. Atención, resucitado en gloria con cuerpo espiritual. Resucitado en gloria, entendemos que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo participa de una energía y de una gloria divina que trasciende todas nuestras leyes de la física, por lo menos las conocidas hasta hoy. Decir que la ascensión de nuestro Señor Jesucristo no aplica porque es científica sería como decir que las matemáticas prohíben el amor. Dirían, hombre, no aplica, esto no es tu campo. Tu campo es lo que puedes ver,
lo que puedes comprobar, lo que puedes pesar y lo que puedes medir. Pero ¿cómo lo mides esto? ¿Con qué báscula? ¿Con qué balanza? ¿Con qué termómetro? ¿Hay sangre en ese cuerpo para que saques y la analices? Porque aquí somos carne y sangre, allí no sé si hay sangre. Es decir, ni siquiera tenemos el laboratorio para tomar este cuerpo que ha ascendido, ponerlo dentro y empezarlo a observar. Trasciende. Igual que mis caminos, hablando del conocimiento, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y decimos el Señor no es irracional, sino suprarracional. No es que el Señor es científico, sino supracientífico. Recordar que Él es el Dios de toda ciencia. Y la ciencia, cada vez que hay una ley, cada vez que se demuestra el funcionamiento mediante una ley, no hace otra cosa que decir, esto es una revelación del Señor que acaba de llegar. Muchos científicos obviamente no le dan la gloria al Señor, pero no os extrañéis de que el Señor en su gracia ha permitido que muchos, Efrén sabe un poquito más de esto que yo, muchos de los descubrimientos de tantas leyes han venido a través de hombres creyentes y cristianos, que están admirados por la gracia, la gloria de Dios, y que el Señor ha dotado de la capacidad para poder bucear en esos mundos metafísicos hasta que dejaron de serlo. Os recuerdo que el cuerpo del Señor, en Juan 20, 19, Jesús, sabéis que podía entrar en los lugares aunque las puertas estuvieran cerradas. Lo sabéis todos esto, ¿no? Entonces que sepas que aunque cierres la puerta de tu casa, Jesús nunca se queda fuera. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cuerpo del Señor pertenece a un nuevo orden de existencia. Hablamos de vida que nosotros no sabemos lo que es aún. Incorruptible y celestial. Hablamos de un cuerpo eterno. Para siempre. Para siempre jamás. Antes de resucitar, el cuerpo del Señor estaba sujeto al peso. Si lo hubieras puesto en una báscula al Señor Jesús, hubiera dado pues 72, por decir algo. Si lo hubieras medido, ese cuerpo hubiera dado 1,83 m. ¿Está bien? Y si hubiera hecho una carrera, hubieras podido decir, corre los 100 metros en tanto tiempo. El Señor estaba sujeto a las leyes espacio, tiempo y gravedad antes de resucitar. Pero es que después de resucitar su cuerpo es incorruptible, espiritual, glorioso y poderoso. Y por si queda alguna duda, Génesis 18, 14. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Entonces, mis hermanos, no penséis que la ascensión fue que desde abajo los apóstoles le dieron así a la mancha, como cuando quieres hinchar el colchón de la playa, y el globo que llevaba el Señor en la panza se fue inflando y así subió al cielo. O que echaron una cuerda del cielo y lo echaron para arriba. No. Primera de Corintios 15, 47. Dice Pablo, el primer hombre es de la tierra. El primer hombre se refiere a Adán, terrenal, sujeto a las leyes biológicas y físicas que imperan después de la caída. ¿Está bien? Adán, ahora su carne es corruptible y la paga del pecado es muerte, tiene que morir. Pero el segundo hombre es el Señor. El Señor que justamente se llama el segundo Adán. El Señor es del cielo. Si el Señor es del cielo, por naturaleza, la gloria busca la gloria. La gloria atrae a la gloria. La cabra tira al monte, ¿no? Pues si el Señor es del cielo, ¿dónde tenía que ir? Al cielo. Entonces, el cuerpo del Señor glorificado
no está limitado ya ni por la gravedad ni por las leyes físicas. Su naturaleza divina y su gloria divina le orientan, y no puede ser de otro modo, hacia el Padre, al Padre del cual procede. Por eso, Padre, Padre, dice él en Juan 17, en la oración sacerdotal, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿No es una maravilla estar un domingo escuchando estas cosas, mis hermanos? ¿Sí? Después sí que puede ser a veces un poco traumático decir, bueno, ¿cómo bajamos con todo esto al valle? Pero el Señor sabe lo que está haciendo. No os preocupéis. Si el Señor nos da estas comidas, Él sabe los ejercicios que van a venir por delante. Así que repito, la ciencia aquí no aplica porque el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo pertenece a un orden de existencia que la ciencia no puede ni explicar ni negar. Es como que no aplica, no es mi ámbito, no tengo los instrumentos, no tengo los aparatos. Entonces, dije que terminaba y ahora ya termino, repitiendo que gracias a Dios que ha ascendido, porque gracias a que Él ha ascendido, el Espíritu bendito de Dios está aquí en esta mañana, en nosotros y con nosotros, entregándonos esta palabra, a todos como cuerpo y a cada uno como miembro de ese cuerpo. Gracias al Señor porque ahora Él está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Y tú crees, Carlitos, que lo que el Hijo le pide al Padre para ti o por mí, el Padre no lo va a dar? Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. A nosotros no se nos hubiera ocurrido enviarlo a la diestra del Padre, pero Él ha tenido este detalle. Él ha ido a sentarse en el mejor lugar que le pertenece por gloria y por obediencia, porque el Padre le exaltó hasta lo sumo, pero es que resulta que también ha hecho lo mejor que podía hacer por nosotros. Bendito sea su nombre. Y se despiden del Monte Santo escuchando estas palabras de los angelitos. Este mismo Jesús, el mismo, no otro, el mismo, que ha sido tomado de vosotros, este es un misterio largo de explicar porque sí que fue tomado, pero a la vez Él sube. Es un misterio trinitario, que es un plato que bueno para gozarse, pero ahora no es el momento. Lo tomó el Padre o subió Él. Esto es verdad y esto también es verdad. Pero no entramos ahora. Pero dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Repito, mis hermanos, la mejor manera de prepararnos para la segunda venida es obedecer la última orden que Él dio antes de irse. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Empezando por casa, Jerusalén, siguiendo por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué bendición, mis hermanos, nos ha dado el Señor de ir a las naciones, siendo una manada tan pequeñita. Yo pienso que esto todavía da más. No sé si nosotros somos conscientes, pero esto allí donde vamos da todavía un testimonio más claro que es el Señor quien nos envía. Porque no somos una iglesia de 2.000 o 6.000 o 18.000 miembros que para el fondo de misiones tiene 2 o 3 millones de dólares y te dice, neu, sino que es por fe, es por amor al Señor, es con sacrificio.
Pero también ánimo, mis hermanos, porque en los viajes, y no exagero, en los viajes se ve la gloria de Dios. Y en estos viajes, esta iglesia se afirma en esta tierra, porque, mis hermanos, no se trata de que haya iglesias misioneras y no misioneras. Estas son invenciones nuestras. La iglesia por naturaleza es misionera. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Una iglesia que no es misionera, ¿qué iglesia es? Y si es verdadera iglesia, pues ocurre como pasó en Jerusalén. Bueno, sí, allí tenían todo, pero no había manera de que se movieran. Y el Señor tuvo que usar la muerte de Esteban para que empezara la persecución. ¿No queréis salir? Pues vais a salir. Y resulta que ya no fueron ni los judíos, unos propios griegos anunciaron la palabra en Antioquía y gran número creyó en el Señor. Y resulta que así empezó la mayor obra mundial misionera, a través de estos griegos que fueron a Chipre a anunciar la palabra del Señor. La obra misionera no empezó ni con personajes ilustres, no sabemos ni quién son, ni sentados en un despacho discutiendo los pros y los contras, sino con gente dispuesta. A eso se utiliza el Señor. Oramos.